Tenía problema de conexión, no sé qué pasaba aquí. Listo, bueno, muy bien. Y Dana está muy conectada, ¿no? ¿Quién? Listo, listo, profe Tania. Si quieres, haces tú la introducción de todo el trabajo que estamos organizando. No, dale tú, mi doctora Marta, y continúo, ¿vale? Dale Ah, tú. bueno, listo, Ah, listo, listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, como dicen ahora, ¿no? Me alegra mucho saludarlos, compartir en este espacio maravilloso que se ha generado para, para la co-creación, para el fortalecimiento de la facultad, de los grupos de investigación, para que estemos mucho más conectados y dispuestos a trabajar toda la dinámica que tenga que ver con el fortalecimiento de la investigación aplicada y de la investigación aplicada y la investigación formativa, ¿sí? Nosotros tenemos a bien contarles en este espacio que se generó esta estrategia como propuesta para el fortalecimiento de la producción científica de los docentes de la facultad, teniendo en cuenta unas acciones de mejora que se vienen presentando o que ha identificado Jenny Dana y el decano desde los procesos que se han venido direccionando. Y dentro de esto, una de las acciones de mejora es que hemos presentado proyectos en las diferentes convocatorias que tenemos de la DNI y nos devuelven los proyectos porque carecen de una metodología bien estructurada, porque carecen de objetivos que no están bien diseñados, porque por el manejo de la plataforma CIGIT, en fin, todo este proceso es el que ha permitido que nosotros organizáramos este programa de formación que se va a certificar con el 90% de la asistencia de todos. La dinámica de todo este proceso es que estemos en las diferentes sedes presencial para poder fortalecer ese conocimiento, pero que además poder evidenciar el impacto. ¿Cuál es el impacto que estamos generando con este esfuerzo que se está haciendo con cada uno de los talleristas, llamándolo así, o conferencistas o compañeros que compartan con nosotros ese conocimiento que de pronto, de alguna u otra manera, nos pueda estar faltando para fortalecer mucho más estos indicadores? Quiero contarles que tengo en sala de innovación a 3 profesores que nos acompañan desde Valledupar del grupo Emprende e Innova. Entonces vamos a darle paso a la doctora Tania para que empiece con la primera temática el día de hoy. Hoy empezamos este taller. Qué lindo este espacio. No ha sido fácil programarnos, no ha sido fácil agendar todo este proceso. En este primer espacio que inaugura la doctora Tania, pues es maravilloso. Este trabajo lo hemos organizado la doctora Tania, César y yo, espacios para que nos permitan a nosotros dar un buen resultado a la facultad al cierre de todo esto. Bienvenida Tania, adelante, es tu espacio. bueno, muchas gracias para todos mis compañeros. Antes de iniciar este proceso, quería pedirles a ustedes un espacio que queremos hacer pues una pausa para honrar la memoria de nuestro querido compañero Oscar Yambil Duque. Los invitamos con profundo respeto a guardar un minuto de silencio por su descanso eterno, en agradecimiento por su vida, su legado y sobre todo el aporte que dejó en cada uno de nosotros. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, como nos comentó la doctora Marta, damos inicio en el año 2026, ya que en el año 2025 se hizo todo un proceso de ciclo de talleres y continuamos este año con un plan estratégico de formación a los investigadores 2026-1, con la Escuela de Formación en Investigación, ciclo de talleres expertos, donde estaremos trabajando con diferentes herramientas para el investigador en formación. Igualmente, antes de iniciar el tema, quiero agradecer a nuestro señor decano, Diego Neira, a nuestra gestora, la doctora Jenny Dana, y por supuesto que este año tiene la vocería que lidera este proceso, la doctora Marta Mendoza desde Valledupar, y por supuesto que estamos acompañando desde Pereira con nuestro maestro César García. Entonces, como le decía la doctora, antes de iniciar este proceso se ha consultado cómo nosotros vamos mejorando en temas de investigación. Yo creo que antes de iniciar, quiero decirle, yo no me las sé todas, habrán preguntas que de pronto no pueda responder, pero con todo el gusto tomaré el dato y se las enviaré. No hay nada obvio, hay todo por conocer. Y a veces una de las situaciones en las que nos vemos muchos de nosotros es que creemos que todos, porque son doctores o porque somos maestrantes, o sencillamente porque tenemos desde pregrado en adelante, tenemos mucho conocimiento en este proceso y es bastante amplio y desde ahí, desde la humildad, que se la debo mucho al doctor Hernández Sampieri, que agradezco la vida que me lo haya puesto en mi camino y aprenderle eso de él, la humildad. En reconocer que entre todos podemos construir estos conocimientos y que el señor decano busca es que seamos un grupo fuerte, que empecemos nosotros a colaborarnos, a unirnos colectivamente y fortalecer, porque es uno de las facultades más grandes a las cuales les están exigiendo muchísimo. Uno de los temas que están exigiendo actualmente es el hecho de que tenemos que empezar a publicar, nos están midiendo desde ahí y por supuesto encabeza la doctora Jenny Dana, pues siempre la vamos a escuchar en que requerimos siempre estar entregando productos, resultados de investigación desde ese ámbito. Así es que desde hoy vamos a empezar unas capacitaciones. Yo sé que el tema de hoy es como demasiado amplio. Hablamos sobre la investigación cualitativa, ¿no?, que es lo que nos atañe. Yo considero pertinente que para los próximos encuentros, que muy seguramente van a ser para el próximo semestre, pues continuemos abarcando más temas, porque es demasiado grande para dictarlo en una hora, pero lo importante aquí es que preguntemos, entre todos nos empecemos a responder si tenemos conocimientos. Vuelvo y lo digo, nace es de poder nosotros comprender más este enfoque y muchas veces cuando llegamos a los temas de las opciones de grado,
pues nos encontramos a veces que cuando hablamos de los enfoques de investigación cualitativo, nuestros estudiantes tienen un enfoque cualitativo con unos abordajes, perdón, con unos tipos de investigación cuantitativos y viceversa. Entonces, yo creo que van a salir inquietudes y como les decía, pues vamos a estar entre todos nutriéndonos. Sé que aquí hay varios doctores, entonces la idea es hacer muy amena este proceso y pues que sea enriquecedor. Assalamu alaikum. Cuando nosotros hablamos de qué es la investigación cualitativa, para mi maestro Sampieri nos dice que es una ruta que busca comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su entorno natural y en relación con su contexto. También nos habla de que se interesa en la interpretación de las acciones, los lenguajes, creencias y rituales. No pretende generalizar, ¿verdad?, esos resultados a grandes poblaciones, sino profundizar en esos casos específicos. Entonces, volvemos y nos preguntamos, y bueno, ¿y qué es entonces este tema? Entonces, quiero decirles que, como dice el nombre, cualitativa, pues lo que trabaja este enfoque son las cualidades. ¿Y cuáles son esas cualidades o de qué? Entonces aquí es súper importante tenerlo muy claro. Esas cualidades son de los seres humanos, porque este enfoque considera que nosotros somos productores de conocimiento en todos los niveles. Y cuando yo estoy hablando de los niveles, estoy hablando de los niveles socioeconómicos, educativos, todos, o sea, todos los seres humanos podemos en sí ser productores de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de pensar, de reflexionar y de construir esos conocimientos con otros. Eso es lo importante de entender de lo que es de la investigación cualitativa. Otro tema fundamental, y es que nosotros queremos siempre estar entendiendo cuáles son las realidades, cómo el ser humano contribuye a esa transformación. Y algo acá bien importante en cuanto a lo que tiene que ver con esas características o esas lógicas de la investigación cualitativa y que tiene que ver cómo el ser humano interactúa con los demás. Y otro tema fundamental, y es que nosotros nos encargamos del tema de cómo comprendemos. Nosotros no explicamos qué es lo que hace la cuantitativa, pero sí tratamos de comprender. ¿Qué queremos comprender? Queremos comprender cómo es la vida, cómo son los modos de vida, cómo pensamos, cómo nosotros construimos desde esa lógica dialéctica, digamos así, y desde ahí nosotros consideramos pertinente, por ejemplo, cuando realizamos el territorio, y voy a estar ahí comentando sobre todo las investigaciones que he desarrollado a la fecha, que son de ámbito cualitativo, y es que nosotros buscamos el reconocimiento del otro, como sujetos que pensamos, que sienten, que tenemos valores, que nosotros somos capaces de tener múltiples verdades y poder entender desde ahí cómo funcionan estos grupos de personas en los diferentes contextos, que es lo que nos dice. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con temas del municipio de Nemocón,
que hoy en día estamos desarrollando dos políticas públicas, pero en este caso hablaría la de juventudes. Entonces, cuando nosotros queremos entender cómo estos jóvenes piensan, qué es lo que ellos sienten, porque a veces se sienten defraudados, de quién se siente defraudado, cuál es el sentir con sus familias, con su comunidad, porque existen miedos, cuál es ese miedo, ¿verdad? Y a esto estaremos hablando sobre esos procesos psicosociales que existen al interior de un territorio, pero también se observan las dinámicas que también nosotros vivimos en una institución, en una organización. Entonces nos venimos a una pregunta que tiene que ver en el cómo lo hacemos, cómo se realiza una investigación cualitativa. Entonces, igual que la cuantitativa, inicia con una idea de que queremos indagar o investigar. Entonces, por allá en el año 2007, quiero decirles a ustedes, soy desplazada de la violencia. Entonces, cuando empecé a observar en las calles a los indígenas en Verachamí, también soy indígena, entonces, pues me generó esa inquietud. ¿Qué hacen ellos tirados en el piso mendigando? Pues que es la forma en como nosotros podríamos pensar. Y me generó mucho dolor. Entonces, en esa época que estudiaba, o bueno, estaba como psicóloga, empecé a indagar desde dicha universidad en la que me encontraba, y me acompañó pues otra investigadora que también es del Cauca, y pues nos llamó la atención qué pasó, por qué ellos están acá, por qué no están en sus cabildos, qué ocurrió. Y armamos, esa idea era ir a investigar sobre ellos, por qué están acá. Y empezamos a generar ese planteamiento problema. Ese planteamiento problema teniendo más que todo mis vivencias, mis situaciones, que no era solamente de esta investigadora que ustedes tienen aquí presente, sino también de mi compañero. Pues nosotros dijimos, no, desplazados por la violencia, bla, 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 y armamos nuestra pregunta, problema, etcétera. Y empezamos a indagar desde ahí en fuentes secundarias. Observamos que solo habían 7 libros escritos sobre esa comunidad de los Embera-Chamí. Empezamos a mapear dónde estaban ubicados, y bueno, qué se sabía de ellos en sí, si habían escrito a alguien sobre por qué estaban en Bogotá. Y después de tener ese preámbulo y donde nosotros lo justificamos bajo la normativa, me acuerdo que era el auto 004, donde se protege pues a nuestros indígenas y deben estar en sus resguardos y toda esta temática, la justificamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, etcétera. Estábamos con todo ya armado desde ese planteamiento para la viabilidad de generar esa investigación. Después de ese tema, de que nosotros hacemos todo ese preámbulo, pues nos fuimos a mapear qué nos podía ayudar a ver cómo generamos esa inmersión inicial en el campo. Mira lo interesante de esto, porque nosotros nos fuimos con toda una idea, ¿no? El empezar a mirar desde aquí cuáles son esos actores sociales, ¿no? En los cuales ya se empiezan a ver inmersos en este tema, en este planteamiento problema. Entonces,
¿A qué le pedíamos permiso? Uno, a la alcaldía de Bogotá, que fue el que nos acompañó, pero sobre todo, en ese entonces ellos estaban viviendo en el Bronx, entonces pedirles permiso a las personas que mandaban ese sitio para poder ingresar y hacer la inmersión. Entonces, la primera vez nos llevaron hasta allá, empezamos a mirar el sitio donde ellos estaban viviendo, un cuarto de una casa gigante, etcétera, donde estaban viviendo 62 personas, donde lo hacían todo en ese sitio, ¿no? Desde ahí imagínenselo absolutamente todo. ¿Qué nos ocurrió ese primer abordaje que hicimos o esa primera inmersión? Primero, ninguno hablaba el español. Entonces, el poder con señas hablar y preguntar que si alguien hablaba español. Por supuesto, logramos conseguir una persona de 14 años, una niña, estaba estudiando, y empezamos a contactarla para poder hacer el proceso con ella, que nos estuviera siendo la interlocutora de todo este proceso. La segunda vez que ya fue el encuentro con esta persona, que era la única que hablaba español, pues nos cambió absolutamente todo lo que nosotros nos habíamos imaginado, que era la violencia, que había sido la guerrilla, las Fuerzas Armadas, o que los habían sacado de sus tierras, etcétera. Pues no fue así. Fue su misma situación de donde ellos ya no tienen tierras, eran ya situaciones de salud, salubridad dentro de sus territorios, sus niños estaban muriendo de hambre, etcétera. O sea, que nos cambió el bosquejo. A eso quiero llevarles como este ejemplo que fue vivido en su época, que me ocurrió y tocó cambiar casi toda la perspectiva con la que nosotros llevábamos. De eso se trata la ruta. Cuando damos inicio, nos permite la investigación cualitativa generar esos cambios, generar esa pregunta o cambiarla o fortalecerla frente a ese tema de observación que ya estamos haciendo. Otro tema fundamental que a veces no nos dicen, oiga, y es que cuando nosotros vamos a esa primera inmersión, nosotros tenemos, o sea, nosotros nos gusta esto, tenemos, o no sé la palabra cómo decirla, pero es generar empatía con ese sujeto de estudio. Es nosotros tener esa bondad, porque si ellos nos abren esas puertas, esa comunidad que casi siempre está dispuesta a recibir cosas, pero muchos de nosotros como investigadores hemos cerrado las puertas, y yo lo voy a hablar directamente su Tatausa. Fue muy difícil que la gente confiara en nosotros, porque llegaron X universidades con proyectos diciéndoles: acá traemos un proyecto de 200, 300 millones, y por más de que, o sea, en primera vez tú le digas eso a la persona, o estas personas que son partícipes de este proceso van a creer que ese dinero, ¿sí?, cuando estamos hablando de temas de presupuesto, pues es que les va a llegar a la comunidad, que va a servir para un propósito. Y claro, se sienten frustradas, que han sido usadas o manoseadas, como me lo han dicho, en las cuales en mi caso propio y con mis compañeros nos tocaba ir hasta las casas de los presidentes de las juntas de acción comunal, sentarnos a comentarles del proceso que vamos a desarrollar, no hablar de temas económicos, porque pues no íbamos a brindar este tipo de acciones, y invitarlos a desarrollar este proceso.
Entonces, no sé cómo vamos hasta aquí. Vamos bien. Gracias. Bueno, vamos a un tema que a veces nos dicen, bueno, ¿cuál es la muestra? ¿Cuál es el muestreo? Que a veces nos empieza a dificultar. Y eso lo vemos mucho con nuestros chicos. Yo voy por acá una diapositiva más adelante. Y vamos a hablar sobre el tema cuando hablamos de las muestras. Las muestras, unas las podemos hacer con expertos. Si yo estoy indagando sobre un tema, ¿no? En algún proceso que desarrollé, me interesaba indagar sobre aspectos del sector de la seguridad privada. Y esta investigación conllevó a que aplicara la metodología DELPI, que es de expertos, ¿verdad? Y bueno, gracias a esta viajé a diferentes países del mundo que eran expertos, ¿no? Ahí empecé a utilizar lo que hablamos de la inteligencia competitiva, porque estábamos hablando sobre educación para el sector de la seguridad privada. Y entonces desde ahí mapeamos, oiga, ¿cuáles son los mejores en la seguridad privada en el mundo? Encontramos que estaba Israel, que estaba España, encontrábamos que estaba Brasil, que estaba el Perú, estaba México y otros países, pues a nivel de Europa. Y tuve la bendición de ir a ciertos países de estos y poder ver de primera mano esos procesos que ellos estaban llevando, cómo las normas pues tenían un mayor alcance para las personas del sector de la seguridad. Y a partir de toda esa información pues que se recolectó, llegar a unos resultados, en mi caso propio, que ustedes ya saben que trabajo con la prospectiva, cuál era el escenario de futuro. Entonces acá es cuando nosotros hablamos de esas muestras, cuando cogemos y mapeamos, ¿sí? Oiga, estos cuáles son los expertos y a partir de ahí pues miramos si las hacemos por entrevistas, si utilizamos un método, pero esa es como una forma cuando hablamos sobre la parte de muestra de expertos. Está la muestra de casos de tipo, ¿no? Entonces se busca dice, analizar los valores o ritos de un grupo específico. Bueno, aquí sobre todo es cuando estamos haciendo esas investigaciones etnográficas y sobre todo a nivel de empresas, a veces nos ocurren muchas situaciones con el tema de que a nivel cultural, ¿no? Entonces, no hay un buen bienestar en nuestra organización porque tenemos diferentes personas de diferentes regiones y pues esas regiones, las palabras, mira cómo el significado y el significante de las palabras pues empiezan a generar una situación compleja al interior de la organización y eso pues ayuda a que se generen situaciones que no son deseables, que al final pues desembocan en que la organización no sea rentable, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a mirar cómo cogemos una muestra de los casos, o sea, por qué tenemos dificultades de entender a las personas que están, no sé, de Santander, por qué no entendemos las personas que están en el Atlántico, porque están en el Huila, Nariño, cómo son ellas, su proceso, y aquí hay, digamos, unos valores que son diferentes, entonces desde aquí empezamos a trabajar esos temas. Hay otro que es el muestra por cuotas, y este se utiliza mucho en estudios, como dice acá, de opinión. Y es cuando nosotros decimos, mira, vamos a hacer una investigación de acción, de investigación, sí, investigación-acción, acá como nos está dando el ejemplo de una escuela.
Entonces, a partir de ahí, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una investigación, hay muchas dificultades, mucha violencia o riñas entre los chicos, entonces empezamos a tomar versiones, ¿verdad?, de los diferentes cursos y eso nos da la muestra por cuotas. Está la muestra diversa. Digamos que buscan perfiles totalmente distintos, o sea, digamos que si estamos en una empresa miramos los stakeholders, entonces desde cada uno de los que intervienen al interior de la organización, pues empezamos a sacar un muestreo. Si es en un territorio, hablamos de los diferentes actores sociales, que es la comunidad, que es las empresas, que es el gobierno local, que es la academia. Sé que me está faltando uno por ahí. Sí, bueno, se me fue. Pero son todos estos actores que nosotros estamos mirando y para poder ver qué es lo que está pasando, o sea, que si esa conducta vuelve y se repite o qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, estos son los tipos de muestra, mis profes, que les podemos ir orientando a nuestros estudiantes cuando ellos escojan este tipo de ruta cualitativa. Ahora, también hay un tema del muestreo, ¿vale? El muestreo, también hay uno que es por intencional o por criterio, ¿sí? Nuevamente, doy acá el ejemplo de la política pública de juventudes. Entonces, estamos haciéndola en Nemocon y lo primero que verificamos en fuentes secundarias, bueno, y estos jóvenes de qué edad son, ¿no? Que de acuerdo a la norma o la ley dice que deben ser de los 14 a los 28 años. Ok, ya empezamos a focalizar, ¿no es cierto? Desde ahí empezamos, que ese muestreo va a ser intencional y vamos a revisarlos de acuerdo a la norma. Entonces, ¿cuáles son los actores que se ven involucrados con ellos? Porque trabajan ciertos ejes como salud, educación, medio ambiente, equidad de género, participación ciudadana. Entonces, en sí, pues van a estar inmersos muchos actores sociales que hay que indagar, pero sobre todo vamos a revisar a quiénes: Consejo de Juventudes, Plataforma de Juventudes, desde el gobierno, Enlace de Juventudes y la Secretaría de Desarrollo Social. Y a partir de ahí a ubicar dónde están los jóvenes que normalmente de 18 a 20 a los 28 años los vamos a encontrar es en las organizaciones y empezamos a focalizarlos, ¿vale? Ese es como ese muestreo intencional que podemos recorrer. Frente al muestreo por conveniencia, se seleccionan sujetos, dice, accesibles, aunque con menor rigor metodológico. Esto ocurre, por ejemplo, si yo digo, en mi investigación, bueno, y voy a nombrar lo que no sé si está acá mi profe, Claudia, que en su MBA está haciendo un trabajo muy interesante sobre las esmeraldas. Y, oiga, pues casi no hay investigación sobre el tema. Y acá sí se tiene que empezar a hacer esa selección de esos sujetos, porque ella está hablando sobre la teoría del valor percibido, si no me acuerdo, y si está por ahí me refuta, por favor, me dice, no, profe, se equivocó. Pero entonces sobre ese tema uno dice, bueno, ¿y quién sabe de esmeraldas? ¿Cómo sabe que es legítima todo este tema? Y pues ella prácticamente lo señalaba con los dedos de la mano. Decía, pero son pocos, ¿no? Entonces es un sector muy cerrado y en las cuales pues aquí vendría este muestreo por conveniencia porque ya la tiene claro cuáles son esos actores que están ahí en ese proceso. Está el muestreo por bola de nieve.
Es un participante, refiere a otros actores clave, útil en comunidades o redes sociales. Bueno, en esto, en algún momento se desarrolló una investigación o se encuentra en este momento una investigación que son con los líderes de juventudes de Cundinamarca. Y empezamos con los líderes de Subachoque, desarrollando unos temas medioambientales y del agua y esto. Ellos empezaron a referir y se creó inclusive un WhatsApp donde en este momento hay 322 jóvenes, o sea, y empiezan a ser partícipes activos de este proceso que estamos desarrollando. A eso se llama un muestreo por bola de nieve porque estos 322 líderes sociales que están al interior del territorio de Cundinamarca pertenecen a diferentes municipios, a los 116 municipios, estoy mal, me corrigen, de Cundinamarca. Entonces, mira lo interesante de este tema y cómo nosotros nos llevó, hemos dicho, mira, lo vamos a hacer desde este ámbito, por muestreo, por conveniencia. ¿Cuál conveniencia? Ya en este momento nos tocó cambiarlo a bola de nieve, porque se nos volvió gigante el tema y pues para nosotros también es una oportunidad de poder entender la problemática a nivel de todo de todo ese territorio de Cundinamarca. Entonces, el otro es muestreo teórico. La selección se ajusta progresivamente según los hallazgos emergentes. Bueno, esta sobre todo es cuando nosotros empezamos a hacer investigación, una que es con teoría fundamentada, y de acuerdo a lo que se vaya estableciendo en la investigación o en las entrevistas, puede suceder de que hay que empezar a trabajar con otros hallazgos desde otros ámbitos o desde otra visión que estamos generando y desde ahí se empieza a generar ese tipo de selección de muestra. Otra es desde las fuentes secundarias, cuando nosotros estamos haciendo un proceso neto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos encontrando hilación y iniciamos con unas teorías y terminamos finalmente, porque esto quiero decirles, esto al final, cuando estamos en las conclusiones, es que nosotros venimos a decir, oiga, esta es la teoría finalmente. O sea, nosotros no iniciamos con la teoría de Michel Gaudet y terminamos con la teoría de Michel Gaudet. No, muchas veces iniciamos con la de él y terminamos con la de Eduardo Raúl Balbi porque nos habla de temas de gestión del riesgo y entonces nos empezamos a dar cuenta es que nuestro país es violento y etcétera, entonces tenemos que verla desde esa otra óptica y no desde la que yo había iniciado. El otro es muestreo por saturación. Esta saturación en mi caso propio lo he aplicado cuando realizo los estudios prospectivos, en el caso de Sutatausa, que se hizo el escenario, la visión al año 2035, se hizo por saturación. Entonces, nosotros, mediante talleres y grupos focales, ¿verdad?, que se citaban a nivel radial, por cartas a los presidentes de las juntas de acción comunal y a las empresas, por redes sociales, etcétera, pues nosotros empezamos a convocar a la comunidad que en esa época eran como 5.978 habitantes en esa época. Entonces, se los citaba en general a todos y se aplicaban las diferentes herramientas para buscar esa información N cantidad de veces hasta que ya no da más, o sea, ya vuelve y se repite lo mismo, vuelven y dicen lo mismo, escriben lo mismo, entonces ya dice, aquí se agotó, o sea, hasta aquí llegamos a
a cerrar ese tema de recolección de información. Bueno, mis profes, ¿cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido hasta ahí? ¿Sí me les ha aportado en algo? Claro, sí, Tania. Me parece súper interesante, sobre todo para mí, que este tema cualitativo no es de mi manejo, pero aquí estás dando unos tipsitos, pero sí me gustaría el cómo se aplica ese muestreo, si te tuvieras un ejemplo que nos pudieras mostrar y en qué como plataforma lo podríamos hacer. Bueno, nosotros, a ver, yo hoy no la hice así como exacta sobre el muestreo, doctora Marta, hoy traje como una dinámica para que trabajemos en, en el ámbito de los abordajes y sí sería chévere, mi doc, hacer otro proceso. Es que aquí esto está largo. Eh, Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, todos los procesos que estamos recolectando información perdón, este que está acá, recolección de información, perdón. Bueno, por ejemplo, estos han sido, como yo les decía a ustedes, focalizado. Por ejemplo, este es focalizado. Y aquí donde nos centramos es en temas de la educación porque está sobre la política pública de juventudes. Entonces acá, si ustedes observan, las personas que están aquí en este taller son profesores, estudiantes y padres de familia y también están personas de la alcaldía. ¿Sí? Entonces, mire que acá ya encontramos todos estos actores sociales que se ven involucrados. Ellos llenaron pues la herramienta que se les entregó, salieron a explicar cada una de las situaciones que ellos vivencian en este foro, que estuvieron trabajando, que les muestro, que este es un tipo de muestreo focalizado, ¿vale? Pues espero más adelante ya hacer que nos dediquemos a hacer un proceso como estos, o sea, ya directo para ver si hacemos un ejemplo, ¿vale, Mido? Voy a entrar al tema que nos atañe hoy o que les quería mostrar, y es que después de ese muestra, de esa muestra que nosotros ya podemos detectar después de que fuimos a la inmersión del campo, pasamos a la recolección y análisis de la información. Esa recolección y análisis, miro acá, perdón. Entonces, cuando ya estamos ahí, empezamos a mirar, oiga, ¿qué abordaje vamos a tomar después de esa inmersión? O sea, ¿cómo lo vamos a tomar esta situación? ¿Y cuáles son los abordajes que existen? Entonces, uno está en los diseños fenomenológicos, y esos fenomenológicos lo que siempre va a buscar es el ser humano, cuál es esa reflexión de su existencia, de poder entender muchas veces esos procesos psicosociales que se viven al interior de una organización o al interior de un territorio, o sea, cuáles son esos hábitos, cuáles son esas emociones, esos sentimientos que se tienen, y en sí busca esa esencia como tal. El otro tipo de investigación es el etnográfico. El etnográfico, sobre todo, tiene que ver o es muy a veces específico para cuando estamos trabajando con culturas, ¿no? Con comunidades que queremos revisar ese aspecto fundamental, digamos,
como describir, analizar esa cultura, los ritos, las creencias que se tienen, ¿verdad? Y bueno, al interior de las empresas, como les decía anteriormente, a veces cuando nosotros tenemos dificultad en ese bienestar de la organización, cuando nosotros estamos creando esas políticas para la organización, pues es importante hacer este tipo de investigaciones o al menos identificar cómo está la organización. Está la investigación-acción, que es muy utilizada en estudios con temas de educación, ¿verdad? Que es, como dice acá, resolver y transformar, son cosas que nosotros prácticamente estamos observando como docentes de nuestros estudiantes o de las mismas situaciones que nosotros vivimos al interior, si hay estrés en la organización, en por qué no nos estamos sintiendo cómodos, y a partir de ahí pues empezar a hacer ese ciclo de mejora, termina generando esos planes de acción, esos programas, ¿verdad? O esos proyectos para mejorar esa situación. Está la teoría fundamentada, muy utilizada para cuando mis profes están desarrollando un doctorado, porque pues busca generar una teoría. Acá se trabaja con temas de codificación, que siempre estamos estudiando, pues un fenómeno, ¿verdad? Que a nosotros nos llama la atención y tiene una forma de cómo nosotros debemos llevar a cabo en esa recolección de información, que es cómo codificamos a nivel abierta, que ese es el primer nivel, cómo la pasamos a ese tema axial, y al final que logramos esa parte selectiva para poder tener claro cuáles son esas hipótesis que nosotros podemos lograr al final de este proceso. Está la investigación acción participativa, que es con la que me encanta trabajar porque esta se diferencia, porque trabaja temas de sujeto-sujeto. Todas las otras trabajan objeto-sujeto, o sea, yo observo, yo analizo, ¿verdad?, cómo se comporta el sujeto, y el cambio significativo que genera la IAP, pues es el hecho de que aquí entramos a investigar, aquí entramos a vivir y a sentir lo mismo que el otro, y aquí nos quitamos esos títulos que tenemos y pasamos a que todos tenemos ese mismo nivel, ¿vale? Me falta el narrativo, los narrativos, que es cuando nosotros a veces hay historias. Por ejemplo, ahorita en Nemocol me decían, nuestros viejos están muriendo y estamos preocupados porque no hemos recolectado sus saberes, que son únicos y son propios y no están escritos, y los jóvenes ya pues no se está propagando o no se está siguiendo esa línea generativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí nace una investigación que viene desde esos diseños narrativos, que necesitamos hacer entrevistas con todos nuestros abuelos, que nos cuenten cómo era Nemocón, su historia, cuál era su comida, cuál era sus hábitos, ¿no? Etcétera. Entonces, esto nos ayuda a cada uno a identificar un tema muy importante, y que esto es lo que casi la mayoría encontramos a nuestros estudiantes, que nos dicen, por ejemplo, tengo una investigación cualitativa descriptiva.
Entonces, recordemos que la investigación exploratoria o descriptiva, explicativa, causal, pues es cuantitativa. Entonces, ahí es cuando les digo, no, acá, ¿cuál es el abordaje? Entonces, aquí requiere de que cada uno de nosotros identifiquemos bien ese título, ¿no? Para poderlos orientar a los chicos y decirles, oiga, este definitivamente tiene que irse por un abordaje narrativo, fenomenológico, investigación-acción, o etnográfico, estudio de caso, ¿verdad? O teoría fundamentada, ¿no? Estos son siempre los abordajes que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo nosotros o cuáles son como esos formas de recolectar esa información? Lo hacemos mediante talleres, grupos focales, entrevistas, ¿verdad? Acá les estoy mostrando lo que estamos viviendo en Nemocon. Casi la mayoría los estamos trabajando con grupos focales y solamente a la fecha hemos podido lograr un solo taller donde se convoca a toda la comunidad. ¿Cuáles son las herramientas para recolectar la información? Hay múltiples herramientas, está la de la entrevista, está la de diario de campo, ¿verdad? Está la de observación, tanto participante o directa. Está aspectos como estas herramientas que les estoy mostrando aquí, que ya estas son herramientas directas, como el árbol de competencias o el árbol de problemas, el árbol de objetivos. Tengo acá esta herramienta que es de análisis prospectivo también, que se utiliza en territorio. La de expertos de método Delphi, etc. Estas son como las formas en cómo recolectamos la información. Aquí les muestro un ejemplo, y es que, como observaban acá, las personas en algunos casos pasan llenando cada uno de los temas que estamos trabajando en la política pública, y después nosotros pues pasamos a esa transcripción de toda la información entregada en ese taller. Lleva como tal la fecha que se hizo la transcripción, y empezamos nosotros pues a transcribir cada uno de los posts que ustedes están observando. Acá dice fomento de las vocaciones, es porque pues digamos que este era de ciencia, tecnología e innovación, y empezamos por cada uno, ¿verdad? Pueden codificarlos, ¿no? Y bajo esa codificación que quedan en acuerdo con los investigadores, pues todos empezamos a proceder de transcribir cada cosa que escribieron en dicho post, ¿vale? Después pasamos a ese tema coaxial, que es ese segundo proceso, que es la transcripción y categorización inicial. Entonces empezamos a identificar ese código, la categoría, cuál es el concepto que se tiene sobre esa categoría, y por supuesto que acá ya empezamos a dejar una cita textual relevante de ese proceso desarrollado, encontrado, y el actor o fuente, acá nosotros le decimos, es de la mesa 8, que es como un proceso que encontramos, solamente la mesa 8, y encontramos por cada uno, vamos desarrollando este tema, como lo observan. Es como el paso a paso. Entonces, para repetir acá, técnicas de observación, como observación participante, notas y diarios de campo, la inmersión en el ambiente. Las técnicas de interpretación directa, están las entrevistas abiertas y semiestructuradas, grupos de enfoque, historias de vida también, que es entrevistas y narrativas que desarrollamos. En cuanto a temas documentales, está el análisis de documentos,
revisión, aquí ya entramos en temas o métodos que también podemos encontrar como el método Prisma, ¿verdad? Y que se hace una revisión de todos esos registros, pero también de documentos al interior de la organización que nos sirve como actas, expedientes, cartas, diarios, etc. Recolección de artefactos trata sobre temas ya físicos que se quieran tener en cuenta. Vuelvo y hago una explicación sobre lo que veo en Nemocon. Entonces me dicen, mira, para nosotros es súper importante las minas de sal o el tema del desierto de la Tatacoita. Entonces necesitamos que ustedes vayan y lo vean. Para ellos es simbólico, es importante para la comunidad. Y bueno, eso es lo que hacemos, de ir y mirar estos artefactos, por qué es importante para ellos, cómo lo observan y cuál es el significado que ellos tienen respecto a este tema. Materiales audiovisuales, pues todo lo que nosotros podamos tener en cuanto a fotografías, grabaciones de audio y videos que nos conduzcan pues a poder identificar esos comportamientos o testimonios. Para el tema de técnicas de análisis y procesamiento está la codificación abierta. Era lo que les decía, eso es lo primero que nosotros hacemos. O sea, vamos, transcribimos y empezamos a identificar esos conceptos y armar esas primeras categorías directas. Después hacemos un mapeo, ¿no? Y hacemos la tema coaxial para poder lograr a ese mapeo de categorías y luego la triangulación. Yo siento que ya voy como retarde. ¿Y cómo sistematizamos la información? Está el MView, ¿verdad? O Atlas T, que nos ayuda a este proceso que con la doctora Marta y con César y por supuesto a la cabeza de nuestra doctora Jenny Dana, lo que buscamos es que más adelante nosotros podamos dictar una clase ya de manejo de estos software para aprender a manejarlos, ¿no? Esto es como lo que les traía para el día de hoy. No pensé que se nos fuera tanto tiempo, pero acá les dejé una actividad, no sé si la hacemos, Doc. Es esta. Para que por favor ingresen. ¿Qué me dijeron? Acá les comparto este Drive. Bueno, quiero comentarles que este taller se iba a hacer presencial, ¿no, doctora Marta? Tenía como impreso las cosas, pero finalmente pues se van a hacer, se hizo de esta forma, virtual. ¿Qué van a encontrar aquí? Bueno, está el libro de la metodología de la investigación del doctor Sampieri. Está el capítulo para profundizar este tema de la investigación cualitativa, ¿vale? Que es mucho más corto, con ejemplos. Y bueno, quería con ustedes pedirles, no sé por qué no se me está dejando ver, no sé, doctora Marta, ¿puede ingresar para ver? Sí, yo ingresé, ya estoy dentro del drive que compartiste, ahí estoy yo. El profesor Arsenio también está ahí. Sí. Bueno, entonces les quería... quería... aquí en sala ya está. Okay. Les quería pedir un favor y es que descarguen esta hoja de ejercicio, ¿verdad? Y por favor revisen estas preguntas o títulos de investigación y al frente nosotros le coloquemos cuál sería el abordaje más pertinente para desarrollar esta investigación. Entonces, sí, no sé acá cuánto les damos, unos 10 minutos, mi doctora, y por favor lo subimos acá a la carpeta para nosotros dejarlo acá
como evidencia del proceso desarrollado. Entonces agradezco que por favor ingresen. Descarguen el documento. Y acorde a eso, pues empezamos a responder. ¿Vale? Acá voy a mostrarles los abordajes. ¿Cuáles consideran ustedes? Yo creo que damos unos 10 minuticos, mi profe Marta. O sea, sí, aquí estamos, ¿cómo es que es? Analizando las preguntas de acuerdo a al taller. Sí, damos unos 10 minuticos para que los profes podamos analizar y responder y subir el ejercicio.
Tania, una pregunta. Sí, sí, sí. El abordaje es la estrategia, el tipo de investigación, los instrumentos y El dónde los ubica. abordaje, eh, bueno, mira para irla entendiendo porque qué chévere esta pregunta que hace mi profe. Normalmente cuando estamos haciendo el diseño cuantitativo, se le dice el tipo de investigación, ¿cuál es? Sí, la Exploratoria, estrategia. descriptiva, causal, ¿no? Ujú. Entonces acá se le llama es abordaje o diseño, ¿vale? Sí. Esas son, mira, palabras técnicas que a veces uno queda como perdido y qué fue esto y sobre todo con nuestros chicos. Ujú. Pero sí, entonces es esta que estoy mostrando acá. ¿Cuál es el abordaje? Sí, La etnográfica, ¿verdad? Que tiene que sí, ver con toda esa parte de comunidades, de interpretación de ritos, culturas, todo eso. La fenomenológica, que es a veces buscar esa esencia del ser de cuando se quiere crear significados, significantes al interior de una comunidad, qué sé yo te voy a hablar desde el ámbito de la perspectiva, pero a veces quiero saber para ellos qué es el futuro, ¿no? Porque es mi objeto de estudio de la perspectiva. Si el futuro no existe, pero qué hace de que ellos quieran entender el futuro, para ellos qué es el futuro, si lo ven a muy corto plazo, definitivamente ni les interesa, ¿no? Porque dicen, pues, eso no hay nada que ver aquí, todos los demás mandan y a uno le toca hacer caso, ¿verdad? Bueno, que yo claro, pero, pienso en mi casa, hacer caso. claro, pero aquí, por ejemplo, Tania, o sea, digamos que esto es por lo que tú escogiste a Sampieri y el otro texto, ¿cierto? No, la investigación, no significa, o sea, estoy acá, Mm. o sea, no es para Sampieri, es que la investigación es así, no. Claro, porque es que yo sigo, o sea, yo oriento esta asignatura y tenemos a la A doctora Bernal, Rosa María Cifuentes, y ella ajá. maneja son las estrategias. Entonces Ah, no bueno. las maneja así, o sea, se parecen, pero son distintas, por eso tenía la duda. Gracias. Mira, pero Ujú, esto es muy bonito para todos porque la idea es construir este tema. Que a ujú, veces cuando llega uno le dice al estudiante, dígame cuál es el abordaje y ujú. puede, quién lo dirigió. Entonces, la profesora Tal. ABC, ¿no? Ujú, ¿Qué es eso? Él queda paralizado sin saber ujú. qué es. Y esto es bueno que nosotros, entre todos, empecemos a tener cohesión sobre esas palabras. Mm. Mm. Sí, sí, porque yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando tengan la tesis del pregrado, del posgrado, le pregunten al asesor, pues, cuál es el texto que él guía, ¿sí? O sea, porque así es mucho más fácil y desde qué perspectiva, Eres porque muy obviamente, estratégica. sí, porque obviamente, pues la investigación cualitativa como pues si revisamos la data, son muy poquitas versus las cuantitativas, ¿sí? Entonces la mayoría de las personas no les gusta mucho realizar ese tipo de investigaciones. Entonces, pero pues yo aprendí, fue con Cifuentes, pero ella es mucho al trabajo social, ¿sí? Entonces, pues desde la publicidad del mercado, pues casi no aplica. Entonces, pues yo también tengo a Sampieri y también tengo a Víctor Niño, que Víctor Niño es como un dummies para los chicos, ¿sí? Entonces ellos como que entienden más fácil contextos que de pronto no son tan complejos para la interpretación, pues en el nivel en que ellos están, ¿no? Gracias. Ok, no, pero es súper importante. Mira los textos que ya se empiezan a referenciar aquí, pues es importante tenerlos en nosotros, Ujú, ¿cómo es? En el radar ujú. y tenerlos claros para poderles explicar a ellos. Lo que usted me dice, mi profe, yo la verdad les digo, mire, de acuerdo, también, para tal autor dice que es esto, para tal autor es esto, por si el que le pregunta el jurado, ¿no? Pero sí.
Gracias. Bueno, creo que... Profe Tania, no tengo la opción de subir el taller. ¿En serio? Voy a mirar acá. Mira, sí, Porque ahora está, lo es perfecto, en editor. porque lo hice mal, ¿sí ve? A ver si con este ya link te deja ingresar, ¿no? Y ahora sí me Quedó debo subir. activo. Ya, ahora sí, ya subí. Ay, gracias, mis Sí, profes. sí. Profe, yo les pasé el link de asistencia. Por Ay, favor, vamos a diligenciarlo. bueno, yo no sé si dentro de este proceso, bueno, es una hora, mi doctora, yo como que me pasé, bueno. No, vamos, o sea, sí, ya estamos en el tiempo, porque algunos profes van saliendo de clase, otros tienen clase ahora, y son espacios de co-creación, como lo decíamos al inicio, para darnos unos tipsitos súper importantes y que lo podamos aplicar en los procesos que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Mire que acá les dejaba otro que dice caso, ¿vale? Si lo desean desarrollar y colocarlo, yo después lo reviso. Si tienen preguntas, pues por favor, con todo gusto. Más que el tiempo es muy corto, yo les mostraba o les coloco un caso sobre un niño sicario. Entonces voy a colocarlo acá un momentico para que ustedes más adelante pues hagan el proceso, ¿vale? No sé si se escucha. ¿Sí se escucha? No, señora. No se No, escucha, no se no escucha. tiene audio en este momento. Ok, gracias. Esta es sobre una entrevista. Vamos a ver si se escucha. ¿Se escucha? Llevo 3 años sin ver a mi mamá. ¿Y por qué no puedes? ¿Sí se escucha o no? Sí, ahí sí. ¿Y por qué no puedes? Por muchas cosas. Por muchas cosas. Una suposición, si usted estuviera en el lugar mío, se entendería cómo soy yo, por qué me volví así, por qué me echaron de la casa, por qué mi hermanito está en la cárcel, por muchas cosas si usted estuviera en mi lugar. Pero a pesar de todo, yo me siento un hombre, voy a seguir pidiendo, solo me dan ganas de llorar porque a la vez me siento como si fuera un asesino ya tan pequeño. Yo no tengo la suficiente edad para estar en esas cosas. Yo quisiera empezar una nueva vida, no ser el mismo. Si el que nadie diga, vea, ese fue el que me robó, que vamos a matarlo, que no esté por ahí y que no le hagan disparos a uno. Sí, es que estoy seco. Felipe, tú has matado por dinero. Pues yo que le doy mentiras, sí. ¿Cuánto te pagaron? 350. Felipe, ¿cómo supiste que era la persona que tenías que matar?
¿Cómo lo supe? Porque me dieron foto y todo, me dieron datos, me dieron dirección de la casa. Matar no es tan fácil porque a Martín le tiembla la mano. Si eso tiene que ser una persona que sigue, que sea mierdera y que tenga el corazón como de piedra, mejor dicho, que eso le apunte así como le apunté. ¿Y tú tienes el corazón de piedra, Felipe? Pues yo no lo tengo ni tan de piedra, porque a mí cuando me la cometen, más de uno lo he perdonado. La droga lo lleva a un mal camino, porque si uno no tiene la droga y uno no se desespera, y hasta que no la consuma, uno no queda tranquilo, ¿sí ve? O sea, que uno no la consuma, uno no queda tranquilo. Y uno va decidido a todo, a robar, a matar, a lo que se venga. Me mataron una hermanita, que por eso es que yo soy así más que todo, por el rencor. ¿Por qué le tienen que quitar la vida a ella? ¿Por qué no me la quitaron a mí si yo era el que veía las cosas? Felipe, ¿cuántos años tenía tu hermana? Estaba chiquitica, tenía 2 meses. 2 meses. Felipe, ¿quieres que paremos? ¿Quieres que paremos? ¿No? ¿Estás seguro? Mi hermanita tenía 2 meses. Se me metieron a la casa. Esa vez mi mamá ya dejó a mis hermanitas en llave. Yo no tenía por dónde salirme. Entonces yo desbaraté un pedazo de la casa con una varilla esas de hierro. La tumbé. Entonces para llegar a sacar a mis hermanitos, ese piro indignado, ploma ahí. Mi hermanita está en la cama y no me dio tiempo de cogerla. Cuando ella le iba a coger, yo la cogí. Sangrada. Y me dio rabia, ¿sí ve? Me dio rabia. Y yo empecé a olerles plomo también. Y ahí fue que empezó los rencores contra todo el mundo. Hace tiempo que ya no juegas. Nunca volví a jugar. ¿Cuándo dejaste de jugar? A los 9 años. Si a mí me dedicara tiempo a alguien, hasta de pronto no cambiaría. Porque a uno nadie le dedica tiempo, sí es tiempo. Mi mamá cuántas veces le dije, madre, que me dé tiempo, ma. Ayúdeme con las tareas, madre, ayúdeme. ¿Hace cuánto que no la ves? Yo, hace como 3 años. ¿Y qué te gustaría decirle? No, nada, que no sea tan rencorosa. Que no sea tan rencorosa y que no se desquite con mis hermanitos. Que si tiene muchas ganas de pelear, que pelee con otro, pero ¿por qué con los propios hijos? ¿Por qué? Salimos de casa de Tato en silencio. Un silencio que no admite interrupciones, solo preguntas calladas, incómodas. Esperábamos a un niño sicario, a un asesino sin sentimientos, y nos hemos encontrado con que ese asesino echa de menos a su mamá. Si usted estuviera en mi lugar, me ha dicho Felipe, entendería cómo soy. ¿Pueden entenderlo sus víctimas? Bueno, este es el caso que les traje para poder trabajar ese ámbito cualitativo, ver esas realidades que duelen en el alma y que muchas veces nosotros como investigadores podemos hacer muchas cosas en territorio. Me tengo que encontrar con muchos chicos que lloran y que buscan por una beca para poder estudiar. Y que cuando tú analizas y revisas, hay unos que uno sabe que no van a poder pisar unas aulas. Que duele, que son realidades, que son verdades,
que marcan y por la que luchamos los investigadores cualitativos, y que por supuesto nos sirven mucho la investigación cuantitativa para poder conocer datos y poderla sustentar, pero la cualitativa va más allá, va en que nosotros podamos sentir. Yo siempre digo que soy una sentipensante, me marca todo esto, porque sí lo he tenido que vivir, y sé que por parte de nosotros tenemos que trabajarlo en unos entregables, en unos productos resultados de investigación. Pero a veces el ser cualitativos nos lleva mucho más allá, a ser unos críticos sociales y a vivir en cómo nosotros logramos de alguna forma generar algo, cambiar algo, bajo programas, bajo proyectos, ya sea en las empresas o ya sea en los territorios. Así es que de verdad los invito a que revisen en la hoja número 2, donde busco que ustedes le den un enfoque organizacional sobre este tema que queremos o que observaron ustedes. Ahí está el enlace si lo quieren volver a ver, que están haciendo las instituciones por personas como el chico que miramos, y de pronto, no sé si el dolor es muy arduo y duele mucho, porque he tenido que vivir por muchas circunstancias. El que tú trabajes en un territorio con ellos y después aparezcan muertos por su labor, ¿no? Como lo que pasó en Nemoconi, que todavía me duele, y que con mayor ahínco me lleve a buscar estrategias para mejorar las condiciones de vida, y no solamente como investigadores, sino también el apoyarnos con la comunidad, en que nosotros podemos lograr conseguir ese control de los territorios en cuanto a lo político, lo económico, lo social, lo ambiental, en lo que a nosotros nos mueva, lo que a nosotros nos duela. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Sé que esto queda así como un abrebocas. Espero de verdad más adelante que sea más grande. Y como ven, soy una chillona, me duele todo porque lo vivo. y también me duele mucho que se haya ido un compañero de nosotros. Duele mucho. Pero desde acá le mandamos todo nuestro infinito amor. Muchas gracias, doctora Marta. Así es, Tania, me uno a ti porque estamos trabajando en los territorios y hay muchas necesidades, y qué bueno que estos proyectos que nosotros hagamos, financiados por la DNI con el sector externo, permitan al menos llegar a esas comunidades con una voz de aliento y dejarles un mensaje. ¿Listo? Bueno, entonces terminando este espacio, Tania, porque hay unos profes que tienen clase, mil gracias.